Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela Gómez, estratega en Pragma, y quiero darles la bienvenida a un episodio más de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. El episodio de hoy es especial porque no tenemos solo un invitado, sino que son varios. Y hoy hablaremos sobre el Centro de Cómputo Interuniversitario que se convirtió, podríamos decirlo que como una escuela. Pero antes de iniciar, recordarles que nos apoyan grandes marcas e instituciones como la Cámara de Comercio, el Clúster de Negocios Digitales, Intersoftware, MBM Ingeniería de Software, Negocios en tu Mundo, Pragma y la Universidad EAFIT. Entonces, ahora sí voy a empezar a darles pasos a nuestros invitados. Vamos a ir agregando a cada uno. Acá ya están todos. Perfecto. ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días para todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este conversatorio. Bueno, y antes de iniciar, la idea es que nos presentemos, que cada uno nos cuente un poco quién es, qué estudió. Entonces, si quieren, empecemos por Jaime. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos. Yo soy Jaime Tobón Calle, ingeniero civil de la Facultad de Minas. Soy casado con Silvia Escudero, que fue profesora en la Universidad Nacional toda la vida, y tenemos una hija que vive en Estados Unidos y un nieto. Además, estudié un poco en una tecnología que había, o una técnica más bien que hubo en ese momento, en el mismo tiempo del Centro de Cómputo, en 1971-72, que se llamaba Sede Sistemas. Gracias, Jaime. Si quieren, seguimos con Orlando. Bueno, mi nombre es Orlando Jiménez, ya estuve en un anterior programa de estos, o sea que alguna parte de la presentación ya la hice. Estoy también ingeniero civil como Jaime y como José Miguel. Me gradué en la universidad en el año 75, Jaime, ¿cierto? Sí, o sea que sí, estuve en el centro de cómputo aproximadamente en los años 72, 73, y llegué al centro de cómputo justamente por invitación de José Miguel. En su momento él había sido profesor nuestro de computadores 2. Allá computadores era sinónimo de Fortran. Entonces, mientras más se avanzaba en la materia, más se conocían herramientas de Fortran 4, que era lo que nosotros utilizábamos. Soy feliz abuelo de cuatro nietos, 3 mujeres y un hombre, entre los 11 y los 14 años. O sea que ya son grandecitos, ya están listos para entrar en el mundo en el mundo de los sistemas. Entraron desde hace mucho. Y bueno, y tengo mi oficina privada de asesorías y de consultoría, y aquí estamos a la orden. Después ampliamos. Gracias, Orlando. De hecho, entonces sigamos con José Miguel, ya que lo mencionaste. Bueno, yo soy también egresado de la Facultad Nacional de Minas como ingeniero civil. Tuve la oportunidad de, en la carrera, asistir al primer curso que se dictó en la Universidad Nacional sobre computadoras, que lo dictó el doctor Darío Escobar. A raíz de ese curso, entonces, me empecé a incomodar por el tema de la tecnología informática y ingresé al Centro Universitario de Computación. Eso fue más o menos en el año 64. Yo soy egresado. Bueno, tengo tres hijos, 8 nietos. Los nietos están en edades entre los 9 y los 27 años. Tengo una hija viviendo en Noruega que tiene los hijos mayores. Tengo viviendo aquí en Medellín. Bueno, José Miguel, que pronto te conoces. Démosle paso a Bernardo para que se presente y ahí sí entrar en materia para que hablemos sobre el centro de cómputo, además porque vamos a iniciar contigo. Entonces, Bernardo,
Bueno, gracias. Mi nombre es Bernardo Ramírez, ingeniero industrial de la Nacional, egresado en febrero del 79. Casi a los 2 o 3 meses más tarde me vine para Estados Unidos a estudiar inglés. Hice mi curso de inglés y luego hice una maestría y tuve varias oportunidades de volver a Colombia, pero la rechacé y me quedé por acá en los Estados Unidos desde 1979. Soy casado con Dora Molina, Dora Ramírez ahora, tengo 2 hijos y tengo historias muy grandes de todos ustedes. Para mí fue una escuela grandísima y que más adelante podemos agregarle. Gracias. Gracias, Bernardo. Entonces, ahora sí, entremos en materia. Y José Miguel, entonces, cuéntanos un poco más de qué era el centro de cómputo y cuál era la función que cumplía. Bueno, el centro de cómputo nació a raíz de la donación que hizo Coltejer de su antiguo equipos pues, de computación. Por decisión de Coltejer, él quería pues que ese sistema fuera utilizado por los que conformaron después el Centro Interuniversitario de Computación, que era la Universidad Nacional, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Medellín y el Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Eso fue como los socios del Centro Interuniversitario de Computación. Básicamente lo que nos donó Coltejer era el computador IBM 650, que era un computador, para compararlo con lo que nos conocemos ahora, era un computador que solo tenía capacidad de 2000 palabras. Y pues esas palabras eran un poquito más que un byte, pero de todas maneras pues una cosa demasiado pequeña para lo que nosotros conocemos. Ese equipo también estaba asociado con una tecnología que es el de registro unitario, o sea, todos los equipos que manejaban las tarjetas perforadas de 80 columnas. Eso básicamente estaban las perforadoras, era la... Creo que se me fue un poquito José Miguel, entonces no sé si... Bueno, ahí está. Ahí está. Bueno, fuera de eso, yo me acuerdo que fuera de las perforadoras había un equipo similar que llamábamos las verificadoras, pero he tratado de recordar cuál era la función o qué era lo que hacían el verificador y no recuerdo exactamente qué era lo que hacían. José Miguel, qué pena. Una vez habían perforado pues, el programa o los datos, se alimentaban a esta otra, pues la perforadora era la IBM 026 y creo sí, que y la verificadora era la 056 y la memoria no me falla de pronto. Pero lo que hacían era, se volvía a colocar las tarjetas ya perforadas y había una operadora que repetía la operación como si estuviera perforando y la máquina simplemente verificaba que no hubiera error. Es decir, si en algún momento... Entonces, esa tarjeta la volteaban para volverla a perforar y que quedara todo como debía ser. En la bueno, Rando, muchas gracias, porque no recordaba ese detalle. Bueno, sí. Fuera de esa perforadoras y verificadoras, existía una máquina muy importante que creo que era la 604, que era una máquina que podía procesar todas esas tarjetas y que se programaba a través de unos tableros por ahí de 50 por 50, donde con cables de huequitos a huequitos se iban dando las instrucciones para que operaran sobre el conjunto de tarjetas que se alimentaban. A través de estos equipos nosotros logramos montar pues como sistemas de información muy primitivos como los que tuvimos en la Universidad Nacional. Uno que fue muy importante era el sistema de registro
de estudiantes. Hay algo que todavía no me queda muy claro. Recordar el proceso de matrículas, que era bastante simpático. Nosotros preparábamos una tarjeta por cada estudiante y la metíamos en una carpetica para entregarle a cada estudiante al momento en que iba a hacer el proceso de matrícula. Adicionalmente, preparábamos un conjunto de tarjetas por cada asignatura de cada grupo, de cada asignatura, y eso lo poníamos en un escritorio grande, en cajas donde se guardaban esas tarjetas, y el estudiante, cuando iba a la matrícula, seleccionaba las materias que iba a recibir y entonces reclamaba una tarjeta por cada una de las asignaturas, y esas tarjetas entraban al sobrecito en el que se le entregó la tarjeta de él, y ya después de que se terminara el proceso de matrícula, nosotros cogíamos la información del estudiante que estaba en la tarjeta que entregamos inicialmente, y esa información del estudiante se la pasábamos a cada una de las materias en las que se matriculó para el semestre. José Miguel, me gustaría preguntarte, porque todavía no me queda muy claro y me gustaría que todas las personas que nos ven lo tengan claro, y es, en general, ¿cuál era esa función que cumplía el centro de cómputo? ¿Cuál era ese propósito que tenía el centro de cómputo? No sé si también de pronto alguno quiera complementarle a José Miguel con respecto a esto. El centro de cómputo simplemente, pues la función principal era promover dentro de todos los socios el uso de la tecnología, ¿cierto? Y para eso, pues a través del centro de cómputo se dictaban todos los cursos relacionados con el Fortran, en el caso nuestro, pues en el IBM 650 era una versión de Fortran que se llamaba Fortran. Entonces, alrededor de esa capacitación, pues se preparaban todos los estudiantes para el uso de los computadores. Pero desde el punto de vista administrativo también teníamos la gestión de promover en las entidades el uso de esos computadores para aplicaciones de tipo administrativo, que era los que le estaban informando del registro de estudiantes. Súper. Y acá quiero continuar con algo, y esta pregunta va para Orlando, y es contarnos o recordar un poco quiénes hacían parte del centro de cómputo y por qué se vinculaban a este. Si de pronto alguien va a agregar algo, también nos puede complementar. Bueno, como bien lo decía José Miguel, el centro de cómputo tenía doble función. Una función... ¿Aló? Orlando, ya, ahí te escuchamos. Bueno, tenía una doble función administrativa. Pero perdóname, Jaime y Bernardo siguen. Sí, siguen acá. Es para que se enfoquen en ti. Ok, no. No, el centro de cómputo tenía una doble función administrativa y docente, llamémoslo así. Y en su función docente, que es en la que nos vinculábamos nosotros, era una especie de laboratorio, así como había laboratorio de química o laboratorio de física, el laboratorio de los computadores era el centro de cómputo. Y allí ¿quiénes acudían? Me preguntaba, bueno, ¿quiénes hacían parte del centro de cómputo? Había por aparte el personal administrativo, del cual yo creo que Bernardo ahorita tiene una buena lista recordatoria, y estábamos los monitores, y los monitores éramos escogidos dentro de las materias que estábamos cursando, dentro de los que tal vez íbamos más adelante. La vinculación mía particularmente, y eso no como anécdota, sino al centro de cómputo, arranca con una huelga muy larga que hubo en la universidad, y durante esa huelga nos dedicamos varios estudiantes a aprender más de computadores, y entonces nos metimos allá al computador, no como monitores ni nada, sino como simples aficionados, y nos fuimos haciendo muy amigos del personal. Total, que cuando llega el momento en que había que nombrar dentro de nosotros algún monitor, José Miguel López precisamente me escoge a mí, y voy a decir algo por encima de Hugo Silva, que en paz descanse. Hugo ya murió, para los que no lo sabían.
porque los que íbamos y nos manteníamos dentro del centro de cómputo éramos Hugo y yo. En ese entonces vivíamos en una misma residencia estudiantil, y cuando hay que escoger uno de los dos, José Miguel me escoge a mí cuando yo esperaba que escogieran a Hugo. Pero bueno, independiente de eso, ¿quiénes llegaban al centro de cómputo? Los estudiantes. Y era muy fácil que llegaran los estudiantes porque en sus correspondientes materias de computadores 1, computadores 2, les ponían trabajos que tenían que ir a procesarlos al centro de cómputo. Y al llegar al centro de cómputo, personas como Bernardo, que ahí fue donde conocí yo a Bernardo, tenían algún problema en el programa, que el programa no le compilaba, que el programa compilaba. O simplemente que querían que les ayudáramos a hacer el diagrama y que los guiáramos en la elaboración del programa. Y ahí aparecíamos nosotros. Nosotros teníamos turnos en el centro de cómputo, teníamos turnos de manera como si fuéramos trabajadores del centro de cómputo, pero simplemente era complementario a nuestras materias que veíamos. Y bueno, no me extiendo más para darle campo, pero la pregunta es, ¿quiénes hacían parte? Vuelvo y digo, había funcionarios, empleados administrativos, y estábamos los estudiantes. Ahora, perdón que dentro de los administrativos, y allí me corrigen, había personas como Juan Manuel Vilá, un español muy inteligente, pero Juan Manuel no era tan administrativo, José Miguel. Juan Manuel era no, realmente era otro docente. Era otro docente dentro del centro de cómputo, ¿cierto? Sí, otro docente, sí. Bueno. Que fuera de eso era, pues, un poquito. Tipo docente, él se podía acacharrear con esas máquinas y a baratarlas y volverlas a armar, porque ha sido una persona muy orientada como en eso. Y a ponerlas a cantar, o por lo menos a hacer música. Ay, mírenla. Aquí tengo un cuadrito. Hacía los programas más raros del mundo. Miren el cuadro que nos está mostrando Jaime. Era como imprimir, en la impresora imprimía caracteres, y José Miguel hacía un cuadro parecido a ese que les estoy mostrando. Y hay una anécdota con José Miguel, y es que una vez estaba sonando, la impresora sonaba durísimo, esa impresora era muy grande, y él estaba por fuera del centro de cómputo, pasó por un corredor y escuchó como la impresora sonaba, y se devolvió, y estábamos ahí 4 o 5, y entonces entró y nos dijo: ese programa es mío, ¿quién me lo cogió? Y todos nos quedamos callados. y Juan Manuel se quedó frío, pues nosotros nos quedamos pensando. Sí, buenos días. Aquí las patas. Pero era era una leyenda. Juan Manuel Vilá era una leyenda para nosotros. A mí me surgió una inquietud con lo que ahorita estaba contando Orlando y con lo que han dicho todos, y es, si bien al centro de cómputo llegaban estudiantes, pero tengo entendido que eran estudiantes de diferentes universidades. Sí. ¿Cómo se daba esta conexión entre las diferentes universidades? ¿Había como un protocolo o cómo era ese proceso? Bueno, pero el protocolo de uso del computador lo sabrá mejor José Miguel, pero nosotros realmente nos concentrábamos en los estudiantes, bueno, en el caso mío, en los estudiantes nuestros de la Universidad Nacional, porque los de la Universidad de Medellín, la Universidad de Antioquia, pues lo que enviaban era a un operador, estoy tratando de recordarme los nombres de esos operadores, tal vez Bernardo los tiene, y ellos lo procesaban y se devolvían para la universidad con el trabajo procesado, y era ya en la universidad donde los asesoraban. Pero no recuerdo mucho que nosotros asesoráramos a los de las otras universidades. Y eso no era fácil, porque mira, en la universidad pues la gente era muy buena, y uno tenía que prestar un buen servicio, y cuando uno empezaba pues había cosas que uno no sabía, y inclusive los estudiantes a los que uno asesoraba hasta podían saber un poco más que uno en algunas. Uno tenía que prestar un buen servicio, y había que estar muy pilas, porque había que encontrar el error que la persona estaba cometiendo en los datos, o en la lógica, o en el Fortran. En fin, era un servicio para los estudiantes básicamente en la parte nuestra. Yo no sé si Bernardo... Sí, no, tengo muchas historias que contar, como Orlando dice. Orlando fue para mí mi máster, yo le aprendí mucho a él, y no le pagué. Ahorita me va a cobrar. y después le cobrabas Estados Unidos a los estudiantes tuyos, ¿no? Pero fue una historia linda, porque como dice Jaime y Orlando, nosotros llegábamos y
Yo inclusive fui un entrometido, yo me metí muy temprano también debido a los paros largos en la universidad y a José Miguel le agradezco mucho porque él me dejó a mí el campito y me fue dejando entrar, inclusive yo sin ser monitor, sin ser nada, me fui metiendo y empecé a gomosear, me empecé a pegar por las trasnochadas más berracas, como dicen ustedes, de Colombia, los fines de semana aprendiendo y eso me ayudó mucho. A los estudiantes les ayudamos mucho la parte de sintaxis. Llegamos al punto en que nosotros éramos tan unas águilas para encontrar, saber que en lugar de un cero había una O, o en lugar de un 1 había una I, en lugar de... llegamos a ser tan ágiles, encontrar errores, que nos se volvió como una mafia entre nosotros y los estudiantes que con problemas venían y nos buscaban. También hablando de la Universidad de Antioquia, porque los operadores llegaban de 2 a 4 de la tarde, creo que era todos los días, a correr los programas de los estudiantes de la Universidad de Antioquia. Y muchos estudiantes, cuando tenían un problema de sintaxis, ellos tenían solamente una corrida. Y entonces no tenían que esperar hasta el otro día para que les dieran tiempo de poder volver a correr. Sin embargo, estos estudiantes, debido a la sapiencia, a la intuición y al campo que teníamos nosotros, nos pedían que durante el día o en la tarde les diéramos un espacito para volver a correr el programa porque sabían que tenían un deadline, una fecha de entrega que tal vez no lo iban a cumplir. Entonces, yo inclusive muchas veces ayudé a estos estudiantes de la Antioquia, a los de la Nacional era mi privilegio ayudarles, y muchas veces no siendo monitor lo hice, luego entré como monitor y pues yo no quiero adelantarme porque para darle espacio a los otros, pero hay muchos. No, pero Bernardo, mencionar las personas que vos te acordás de muchas. No, de personas, yo les voy a empezar a contar. Obviamente José Miguel para mí fue grande, me dio mucho espacio. Yo a José Miguel, digo yo que me fui demasiado avanzado, creo que abusé de José Miguel, lo bonito que él me dejó entrar, y él nunca me dijo nada, pero yo creo que sabiendo que yo no era monitor, sabiendo que yo era simplemente un estudiante que me estaba metiendo ahí como dice, de taquilla. Luego está Luis Fernando Ochoita, que lo quiero mucho. Ochoita. Fue jefe de mi tesis, la tesis que hice sobre base de datos. Silvia María Uribe, que ya también está con nosotros, linda la persona. Bueno, aquí Orlando Jiménez, Hugo Silva, Jaime Cobón, Diego Arango, Juan Manuel Vilá, Carlos Mario Castaño, Gustavo Castellón, Marta Cadavín, Guillermo Ortiz, Bobaita, Marina Pareja, Doña Aura, Lidia Restrepo, Yolanda Arango, Alejandro Toro, Diego Castaño, Hugo Lotero del Hospital. Hugo Lotero, claro. Eso fue ya hicimos unos paseos lindísimos a las varias de las haciendas de la universidad. Lo del hospital, como dice Miguel, el hospital tenía un campo para correr las nóminas y correr varios programas del hospital. Hugo Lotero me dio un espacio y me siguió la oficina de él. Y yo entré ya al centro como si yo fuera parte de la administración, sabiendo que yo era un entrometido dentro. Y gracias a toda esa entrometida y gracias a todas esas experiencias, cuando me vine para Estados Unidos, me vine con una experiencia en la berraca. Y empecé, como a Orlando le digo, yo empecé a cobrar a estudiantes. Cuando tenía un político de conocimiento en inglés y podía defenderme, empecé a cobrar a los estudiantes de LSU, a los estudiantes de pregrado, a cobrarles $10, $15 por arreglarles los programas en la noche. Y eso me ayudó mucho a poder solventarme aquí en Estados Unidos y esperar salir. Luego hice mi máster y luego ya después les puedo contar más tarde dentro de la historia. Las compañías llegan a las universidades aquí en Estados Unidos y buscan talento, y entonces en una de esas me dieron una entrevista, me dieron un trabajo y hice varias historias largas con 4 o 5 compañías donde gracias a mi talento, a la forma de mis conocimientos, siempre fui, me decía mi jefe de hambre, Bernardo, si usted no resulta bien en esta compañía, cuando va, esa puerta ahí está siempre abierta para usted. Y me lo dijeron varias veces. Cuando me retiré, no querían que me retirara hace 3 años. Me dijeron, ¿qué tenemos que hacer para que usted quede trabajando? Y yo dije, no, yo quiero, mamá, quiero hacer mis cosas mías
Y yo también hice otra cosa. Yo empecé a comprar y vender casas a la lata aquí. Creo que vendí por ahí. Bernardo, te voy a interrumpir porque no quiero que se nos acabe el tiempo sin que conversemos y que ustedes nos cuenten sobre esos equipos que en esa época estuvieron instalados. Sé que hay una gran lista y me gustaría que, pues, que Jaime iniciara contándonos con algunos de esos equipos. Orlando nos puede complementar, o también José Miguel o tú, Bernardo. Entonces, quiero que en esta parte contemos sobre esos equipos y dale, Jaime. Alberto Restrepo nos consiguió una resolución del 17 de septiembre de 1967. Imagínense pues cuántos años hace. Y esa resolución lo que hacía era aprobar los contratos con IBM para instalar unos equipos que tenían la unidad central, que era el 1131-2B, la impresora, que era el 1132. 1130. Pero son los números que tiene aquí. Seguramente había dentro de eso algunas referencias ahí. 1132 era la impresora. Pues sí, sigue José Miguel. Sí, lo que pasa es que te saltaste ahí una parte porque el 1130, digamos que fue una evolución. El centro de cómputo empezó con el IBM 650. Con el 650, claro. Giraban alrededor de equipos de registro unitario, entonces ahí estaban las perforadoras, las verificadoras. Había una máquina muy importante que era la clasificadora. O sea, cogía las cajas de tarjetas y empezaba a clasificar por columnas para hacer los paquetes de manera que después se pudiera hacer la impresión ordenada de toda la información que había en esas tarjetas. Perfecto. Estaba la que actuaba como impresora, que era una máquina tabuladora, la que le decía yo, que se programaba en un panel poniendo conductores entre huequitos. Esa era la programación que había en ese momento. Y estaba propiamente el IBM 650. Perfecto. Sí, aquí habla de una tabuladora 407. Bueno, esos eran los equipos. Perdón, programar y ejecutar lo que quisiera hacer. Desde el punto de vista de aplicaciones técnicas, alrededor de la cual giraba la docencia, entonces utilizábamos el Boxtran. Cada instrucción del Boxtran se perforaba en una tarjeta y luego esas tarjetas se metían, pues había que traducir eso que era el lenguaje Boxtran al lenguaje de máquina. Entonces era una cuestión muy dispendiosa porque uno tenía que alimentarle al computador como una caja y media de instrucciones para decirle que le íbamos a entrar un programa Fortran para que lo tradujera al lenguaje de máquina. Entonces decía uno la caja y media y ya empezaba a leer las 30 o 40 tarjetas de lo que uno había programado, y entonces el computador generaba otra caja o caja y media, 2 cajas de ese programa ya en lenguaje de máquina. Eso puede ser como el ambiente inicial que había en el cual giraba el centro de cómputo. Posteriormente, evolucionó tecnológicamente hacia el, no me acuerdo el nombre ya, 1620 o 16, una máquina un poquito más desarrollada, pero digamos que dentro del mismo ambiente. Y posteriormente, entonces se hizo ese cambio del que estaba hablando Jaime, donde se hizo un paso más adelante hacia una máquina que ya trabajaba el Fortran y que estaba más orientada a esas labores docentes. 1620, José Miguel, 1620. 1620, ¿cierto? Señor, sí. Juan Manuel habla del 1620. Jaime, qué pena, creo que ahorita Bernardo nos iba a decir algo, nos iba a complementar algo. Creo que hay una máquina que te olvidas, José Miguel, la intercaladora, que tenía dos intercaladoras que era para machar de estudiante con las clases que iba tomando. Entonces las colocaba una tras otra. Y estamos hablando ya de esa parte, utilizamos la intercaladora para luego alimentar el 1130 para el programa de asignación de horario de clase. O también para el payroll en la nómina.
el trabajador tenía su nombre, su carta matriz o tarjeta matriz, y luego tenían otra entrada, las horas que había trabajado durante la semana o la quincena. Entonces, intercaladora la utilizábamos mucho para esa función. Fue una máquina bastante importante la intercaladora, a mi juicio. Super. Jaime, no sé si tengas otra lista por ahí. Quería aquí mencionar un poco que Juan Manuel Vilá menciona una cosa muy simpática. Él dice, a mí me tocó el IBM 650 e inmediatamente el 1620, y al poco tiempo llegó el 1130 que duró tantos años. Él cuenta aquí que él se volvió para España en 1986, había llegado de España con el papá y la familia, que trabajaba en una textilera, y él se quedó hasta 1986. Y cuando regresó a España, él se fue realmente, él empezó a estudiar, al tercer día trabajó en Xerox. Tuvo que presentar muchos exámenes, me mandaron para Londres una buena temporada para aprender los principales sistemas operativos que se utilizaban. Todo orientado a enganchar unas impresoras Xerox, haciendo creer que eran de su marca. Y en España cogí experiencia y vieron que resolvía los problemas con facilidad. Me llamaban de otras ciudades, saltándose el centro de soporte de Madrid. Entonces se tuvo que trasladar a Madrid y no quiso, y se fue a trabajar a ingeniería civil. Entonces le tocó cambiar, acuérdense que tuvieron que cambiar de la normativa europea desde el sistema métrico, y entonces aquí tiene pues un poquito más de historia Juan Manuel, una persona pues que, como habíamos mencionado ahora, que dejó leyenda en la universidad. Jaime, mil gracias. Perdón, Daniela, no, sí. Es que de pronto, pues yo creo que se lo han mencionado en otros programas, la capacidad del 1130. La capacidad inicial del 1130 era 8K. Pues yo creo que hoy en día pues cualquier celular, cualquier dispositivo tiene miles, no sé si millones de capacidad, más de capacidad. Pero entonces eso nos hacía que teníamos que ser creativos. Cuando el programa era muy grande, el programa había que partirlo. El programa, hablando del Fortran, había que partirlo en una especie de rutinas en la que una rutina llamaba a la siguiente con una instrucción que era el call link. El call link enlazaba entonces las diferentes rutinas de un programa cuando no tenía, mejor dicho, cuando tenía demasiado tamaño para la capacidad. Y la anécdota fue la fiesta o la celebración que hicimos el día, eso le dio haber tocado a José Miguel con seguridad, en que se amplió de 8K a 16K. Sentíamos pues que ya habíamos logrado duplicar la capacidad del computador. 16K son 16.000 bytes. Hoy nada se habla de 1000, se habla de gigas. Y bueno, sí. Totalmente desproporcionado a lo que nosotros teníamos. Yo tenía otra observación que quería hacer, y es que allá nos formamos todos. O sea, nosotros veíamos a José Miguel, al doctor Darío Escobar, a todos estos profesores nuestros, a Ochoita, y ahí Orlando un poco más adelante que nosotros. Después estaba yo, después vino Bernardo, y había muchos amigos y compañeros, Diego Arango, Jaime Roldán, una cantidad de personas que todos nos formamos y todos aprendimos allí. Nos enamoramos de los computadores, de los sistemas, en esa época que lo llamábamos los sistemas, y todos después trabajamos en actividades profesionales relacionadas con estas tecnologías. José Miguel y cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los cuatro, y muchos más, siempre nos desempeñamos en tecnología durante todos estos años. O sea, yo, por ejemplo, que trabajé casi 50 años en este asunto, y todo el tiempo trabajamos en esto y nos formamos allá, con el ejemplo y las enseñanzas de todo. De hecho, Jaime, con eso que estás contando, me da pie para ir cerrando el programa, porque sé que faltan muchas anécdotas por conversar y hablar, pero me gustaría que cerráramos con los aprendizajes que cada uno de ustedes se llevó del centro de cómputos. ¿Cuáles fueron esos aprendizajes que los ha traído y cada vez como que lo recuerdan? No sé, creo que José Miguel se nos fue. Entonces podríamos empezar por Bernardo, si quieres. Porque, bueno, no, bastante tela para contar aquí conmigo con esto, porque yo
Obviamente fui monitor, creo que ayudé mucho a los estudiantes, me gustaba mucho ayudarles. Era un gomoso por esa vaina. Sí, un entusiasmo y una dedicación impresionante. Y eso me ayudó mucho, obviamente cuando terminé mi carrera yo trabajé un rato por la parte administrativa de la universidad y hubo una convocatoria para un programador de la universidad y gané la convocatoria después de un examen y trabajé con la universidad cerca de 2 años, ya como empleado. Luego me pasé a Cadenalco y estuve un año larguito en Cadenalco y me vine a estudiar inglés. Pero lo que aprendí en el centro de cómputo para mí fue primordial para lo que vine a hacer aquí en Estados Unidos. Porque vine y la tesis mía me la dirigió Luis Fernando Ochoa y fue sobre base de datos. Y en Louisiana State University hice un programa de posgrado en base de datos. Luego ya esa experiencia y toda esa ayuda, como decía yo al principio, me ayudó mucho sabiendo que mi dinero, mi plata que traía de economía era poca, para esto no voy a hacer me hice y pude debido a la experiencia, el conocimiento, explotar eso con los estudiantes aquí en Estados Unidos. Y después fue una historia porque inclusive uno de esos estudiantes trabajadores que venía en la noche me decía que, oiga, ¿usted por qué no trabaja en alguna compañía? Y le decía, que yo no creo que vaya a hacer mis papeles. Y me dice, no, yo la conseguí una entrevista y me hizo una entrevista y le dije, ahí que se trabaja en una compañía constructora y el resto de historia, pero todo eso lo aprendí en el centro como una gran parte de ese cimiento, esa semilla, la cogí en el centro. Gracias a Orlando, a Jaime, a Gracias, Berto. Y hay tengo muchas cosas que contarles. Si algún día quiere que hablemos más acerca. Podemos mirar y hacemos una segunda parte de esto donde solamente nos concentremos en esas anécdotas que tienen ustedes por contar. Si quieren, continuemos por esos aprendizajes que de pronto Orlando vos nos cuentes, qué es eso que más sentís que te haya dejado el centro de cómputo. Para mí es una formación de la vida. El centro de cómputo, pues, y entre otras cosas, tuve la fortuna de que a raíz del centro de cómputo, de mi trabajo en el centro de cómputo, inicié mi carrera profesional lejos de la ingeniería civil, pero tal vez como ingeniero de sistemas ad honorem, porque mi primer trabajo justamente lo logré porque en el centro de cómputo me conoció Hernán González, que era profesor de computadores y era el director de sistemas de la universidad, de la Gobernación de Antioquia, y me ofreció ese primer trabajo, pues digámoslo, profesional, después del centro de cómputo, y casualmente de la Gobernación pasé a Inca de Colombia, donde primero que todo el director general era Darío Escobar, director general del Departamento de Sistemas, y en el área de investigación de operaciones el jefe era José Miguel López. Entonces digamos que fue todo a través del centro de cómputo y de ahí el resto de mi carrera. O sea que enseñanzas pues hoy en día en mi trabajo yo digo que aplico mucho de la lógica que pude aprender de aquel entonces. Yo quería referirme muy corto también a algo que yo quiero celebrar en este momento, la presencia de Bernardo Ramírez acá, porque yo creo que nosotros estamos dados, y no solamente lo digo en temas profesionales, sino los deportistas y todo, admirar mucho lo de afuera y no hacer el reconocimiento tan especial a nuestros valores. Y yo creo que la carrera que ha hecho y que hizo Bernardo en Estados Unidos es uno lograr en un medio tan especializado como es el medio de los Estados Unidos, el medio americano, la carrera que tuvo Bernardo, lo que él menciona, y yo fui testigo, a él no lo querían dejar retirar. A él, una vez jubilado, le pedían que siguiera vinculado. Y hoy en día lo que él hace ya en forma independiente es orgullo. Bernardo es uno de nuestros valores en el exterior del cual poco se conoce, poco se reconoce aquí en nuestro medio, y todo arrancó en el centro de cómputo. O sea, si hoy nuestro programa está enfocado en el centro de cómputo, yo digo que el centro de cómputo fue la matriz, el cimiento de muchos de los logros de los que aquí estamos y de los que no estamos.
y en especial quería hacer el reconocimiento para mi amigo Bernardo. Muy merecido. Yo creo que Bernardo es un personaje muy especial. Yo lo vi y estuve con él en el escritorio en la universidad atendiendo estudiantes, y Bernardo era una persona, tenía un espíritu de servicio que a uno se le queda grabado. Yo quería mencionar otra cosa, y es personal. Yo participé con Orlando. Orlando y yo éramos, digamos, compañeros en el mismo semestre, pero Orlando se fue un poquito más adelante. Yo era un poquito menos estudioso que Orlando. Orlando era muy espectacular y muy sobrado. Pero pasó una cosa muy simpática, y es que yo conseguí trabajo en Barranquilla y terminé la carrera y me fui a trabajar a Barranquilla. Orlando es de Barranquilla, y allá me encontré con su familia y me ayudaron mucho, porque me fui a trabajar con un ingeniero que se llamaba Juan Guillermo Lopera, que también murió hace muchos años. Y pasó una cosa muy simpática, y es que yo fui a las entrevistas, pues, de vinculación al Seguro Social en Barranquilla, y la psicóloga le dijo al gerente que yo no estaba capacitado, que yo no tenía ninguna experiencia. Entonces no pasé las pruebas psicológicas porque no tenía experiencia. Estaba pues muy buñuelo, como decimos aquí, pero el asesor, que era Juan Guillermo Lopera, dijo: no, yo respondo por él. No, yo estuve como prácticamente un año, pero yo les digo francamente que yo creo que dormí muy poquito en ese año, porque el esfuerzo, nos tocó aprender a montar un departamento de sistemas desde cero. Nos prestaban máquina en una entidad que se llama Empresas Públicas. A las 2 o 3 de la mañana, en un sistema 3, procesábamos una nómina y un sistema de inventarios, y aprendimos ahí a los golpes. Esos programas los había hecho unas personas de Medellín, pero uno le tocaba lo técnico, lo administrativo, las relaciones con los compañeros, formar un montón de personas, montar un departamento. Entonces fue una escuela, y todo eso lo aprendimos allí con José Miguel, Orlando, Ochoita, que lo quiero mencionar. Quería mencionar también una persona que que ya pasó por aquí, por esta misma tribuna, que es Jorge Aramburo Siger, que murió en octubre del año pasado, que muy simpático, porque somos amigos de infancia, y después, cuando estábamos en la universidad, en esos paros tan largos, él estudiaba electrónica en la Antioquia, y él me dijo que estudiáramos sistemas o computadores, yo no recuerdo exactamente el nombre, en una técnica que se llamaba 6 sistemas, y mientras estudiamos en la Nacional, yo y él en la Antioquia, y después él montó PSL, y fue una persona pues que nos ayudó a todos, y también y en el gremio fue muy importante Jorge Aramburu. Ya después nos vinimos para Medellín, y aquí ya nos desempeñamos durante muchos años. Quería mencionar por último una cosa que no quisiera pasar desapercibida, y es que AUC también tiene mucho que ver en porque varias personas de las que estamos aquí estuvimos en AUC. Orlando fue muy importante en AUC, fue presidente de AUC durante muchos años. Hernán González y en otras tertulias que se han hecho aquí se ha hablado del tema, pero AUC era muy importante para nosotros, y fue, como digamos, dentro del camino que nos trajo hasta hoy. Esa era como otra mención que queríamos hacer. Gracias Jaime. Bueno, y ya cerremos con este programa. Darle las gracias a ustedes por participar. De verdad que creo que es un honor tenerlos a cada uno de ustedes. También a José Miguel, que estuvo presente. Esperamos poder ampliar más estas anécdotas que tienen ahí y contar un poquito más de lo último que estabas mencionando, Jaime. Entonces, nada, mil gracias por hacer parte de este programa, por hacer parte de la historia de Antioquia TI. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Daniela, y a todos los organizadores. Eso, y a los patrocinadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, un abrazo para todos. Chao. Hasta luego. Chao.